Son lugares que unen la vida con la muerte, escenarios de leyendas que nos hablan no solo de los ritos funerarios, sino también de las costumbres de cada época en nuestro país y por supuesto de los personajes que yacen en las tumbas. Hacemos un recorrido por la historia de los cementerios de Quito. Aquí la vida y la muerte van tomadas de la mano. Mientras unos reposan en un silencio infinito, otros llegan para despedirse y para que no gane el olvido. No hay cultura humana que no haya buscado, ¿no es cierto?, en sus inicios, explicaciones que den cuenta de a dónde vamos después de morir, qué es esto, ¿no? Entonces, en gran medida, las construcciones míticas, las construcciones simbólicas, la religión, responde a esas preguntas, ¿no? Entonces, te da una respuesta. ¿Qué va a pasar conmigo después de que mi cuerpo físico muera? Cada 2 de noviembre la tradición católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. Sin embargo, en esas prácticas que evocan recuerdo y nostalgia, todavía quedan intactas costumbres indígenas, ancestrales, como la colada morada y las guaguas de pan. Es muy interesante cuando uno lee las investigaciones arqueológicas, se descubre una práctica de recoger los cuerpos, enterrarlos con algunos elementos como por ejemplo una olla, recordemos la vasija de barro. Pero con la llegada del cristianismo a América y a Quito en particular, estas tradiciones funerarias cambian. Es necesario tener un espacio consagrado para disponer ahí los cadáveres que han recibido el agua del bautismo y por lo tanto son sagrados. ¿Cuál es el primer cementerio en Quito? No sabemos, pero podemos suponer que fue el que estaba detrás de la iglesia parroquial que se construyó muy temprano en el borde sur de la Plaza Grande, entre la plaza y la quebrada que venía inmediatamente detrás. Más de 100 cementerios en Quito y sus parroquias, sumados a los 5 que encontramos en Guayaquil, conservan la historia de ritos funerarios, personajes y gente sencilla, así como también el arte que ha sido testigo del paso del tiempo. En este mes, en la revista Mundo Diners, se explora la historia de los cementerios. Los camposantos fueron construidos con la finalidad de reemplazar la costumbre que se impuso luego de la colonia de enterrar a los muertos en las iglesias. Recordemos que era una sociedad de clases en donde cada uno tenía que buscar su nicho. Y muchas iglesias como San Francisco, la misma catedral, recibieron peticiones de gente que tenía posibilidades de construir su propia capilla funeraria. Pero había gente que estaba iluminada por la ciencia, como es el caso del doctor Eugenio Espejo. Y él hace un estudio muy profundo de las condiciones sanitarias de Quito y habla especialmente de 2 factores negativos. Uno, el de la basura, y otro, el problema de los enterramientos dentro de las iglesias y dentro de los conventos. Esa persona que murió con una enfermedad infecciosa está apenas a 40 centímetros del individuo vivo que se arrodilla cuando la misa. Y dice, se debe construir un panteón, como se les llamaba en esa época también a los cementerios, en el ejido norte de Quito, donde ahora está el Palacio Legislativo, pero nadie le hace caso. Ya en época de la Gran Colombia, casi simultáneamente mercedarios y franciscanos van a pedir autorización al gobierno para abrir panteones públicos. El uno, el Panteón de San Diego de los franciscanos, y el otro, el Panteón del Tejar de los mercedarios. La esquina de las almas. Así se conoce a la intersección en donde está ubicado el cementerio de San Diego, en el centro de Quito, y abrió sus puertas en 1868. Existen más de 40.000 personas enterradas, entre ellas personajes históricos del país como los expresidentes Leonidas Plaza, José María Velasco Ibarra y el académico y jurista Luis Felipe Borgia. Con la llegada del tren a Quito en 1908 y más tarde la creación de una línea de tranvía que llevaba a San Diego, en los cementerios comenzaron a aparecer estos mausoleos. Algunos mausoleos familiares, algunos son
edificios muy suntuosos. Y ahí aparece un personaje muy importante para la historia del arte y de la arquitectura de Quito, que es Francisco Durini. Es un arquitecto mitad italiano, mitad centroamericano, que se radica en Quito después de la construcción del monumento de la Plaza Grande, que ha construido con su padre. Muchas familias van a encargar a Durini que les diseñe los monumentos funerarios. Se hacen en Europa los elementos, vienen a Quito, llegan en ferrocarril y se pueden ir armando de manera fácil. Así es que llegan esculturas en mármol de Carrara, llegan fundiciones de rejas a este cementerio, que se vuelve una muy interesante muestra de la calidad del arte aplicado a los monumentos funerarios y también de personajes ilustres. Hay 139 mausoleos, algunos de mármol y esculturas traídas de Europa. Reconocidos artistas, nacionales y extranjeros, dejaron su huella en este patrimonio cultural del Ecuador, mientras los más humildes accedían a nichos y tumbas. No puedes decir, bueno, se vende el cementerio, porque cada uno de los espacios de esos grandes mausoleos es propiedad privada de una familia determinada, es como una pequeña casa. Entonces, cuando tú tienes tu casa y tienes el capital económico para hacer transformaciones, vas a querer distinguirte, ¿no? Entonces, por eso empiezan a levantarse desde las enormes capillas y agujas neogóticas hasta mausoleos que están edificados por los mejores arquitectos que han pisado esta ciudad. El cementerio Padre Mariano Rodríguez, conocido también como El Batán, está ubicado al norte de Quito. Lleva el nombre del fundador de la Sociedad Funeraria Nacional y fue construido cuando el cementerio de San Diego empezó a rebasar su capacidad. De la Sociedad Funeraria Nacional, ellos determinan que es momento de comprar el sitio para un nuevo panteón. Ellos ya saben que la ciudad se va a extender, pero el norte de Quito es lo importante, porque ellos lo avisoran como ese espacio en el que va a crecer la ciudad y que va a ser como la ciudad anhelada. Entre los personajes importantes que descansan en este lugar se encuentran el expresidente Galo Plaza, el educador Odilo Aguilar y el escritor Jorge Icaza, cuya lápida destaca por la inscripción Huasipungo. Con el paso del tiempo, cada parroquia de Quito tuvo su propio cementerio, como es el caso del Campo Santo de Calderón, que si bien se cree que su antigüedad supera los 120 años, la fecha oficial de su fundación es 1934. Estamos aquí frente a una tumba que tiene historia, ¿no? Y es muy importante, arraigado a la historia también del cementerio, ¿no? Sí, justamente esta es la tumba de la familia Becerra, es un mausoleo. Fueron los donantes del terreno donde se construyó este cementerio. El primer cementerio de Calderón se encontraba en la iglesia parroquial, que todavía existe, pero este terreno se dona a través de ellos en un inicio, primero en 1930 y luego en 1970 más o menos. Una de las características de este camposanto es que aún conserva intactos los ritos funerarios de las culturas prehispánicas. Las familias se reúnen y llevan diferentes tipos de ofrendas, como la uchucuta, que consiste en una mezcla de granos tiernos como arvejas, habas, mellocos, choclo, frijol, zapallo y sambo. En la cosmovisión andina, los restos vuelven a la tierra, a la Pachamama, a la Madre Pacha, y luego pasan por un proceso de transformación en el Ucupacha, que no es un infierno dentro de la cosmovisión. Y esto lo que produce es que ellos se conviertan en una comunidad yacente, es decir, una comunidad dormida, pero que comparte todavía con sus seres queridos. Bueno, aquí se evidencia más claramente cómo está una cruz junto a otra, ¿no? Aquí Sí. hay en total 3 juntas. Sucede porque justamente uno quiere estar cerca del ser querido que ha partido, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión andina, eso se evidencia mucho más porque tienen una idea muy clara de comunidad y de compartir, tanto en la vida como en la muerte. Ya sea custodiado por una hermosa escultura o en el sitio más humilde y sencillo, volver a visitar a nuestros seres amados que han partido nos permite recuperar sus recuerdos, calmar la nostalgia y guardar un tributo a ese tiempo compartido.